Amigos y amigas, jueves 7 de octubre, la iniquidad de los amorreos. Vamos a recordar el versículo de memoria de esta semana. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los guiaba y los seguía, y la roca era Cristo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 3 y versículo número 4. La iniquidad de los amorreos. ¿Puede un Dios de amor, el Dios de la creación, destruir a los rebeldes? Vamos a orar. Maravilloso Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nos estás llevando esta semana, Señor, a ver el liderazgo de Moisés, de un símbolo de Cristo. Cómo reaccionar en medio de una crisis, cómo buscar tu presencia, cómo seguir el cumplimiento de la misión en medio de las adversidades. Pero también hoy nos vas a enseñar, Señor, que está escrito esta historia, para que también entendamos, oh Padre Santo, que el pecado tiene consecuencias y que debemos de entregarnos a Jesús antes que sea demasiado tarde. En Cristo Jesús. Amén. En Deuteronomio capítulo 2 y 3 también no solamente habla la historia de Cades Barnea, sino también de un pueblo que en la Biblia se conoce como los amorreos. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 2, versículo número 11, dice: por gigantes ellos eran tenidos también, como los hijos de Anac, y los moabitas los llaman los emitas. Versículo número 20 también, vamos a leer el versículo número 20. Dice así: por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban sonsomeos. ¿Qué le dijo Dios a Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 16? Y cómo arroja algo de luz sobre este tema tan difícil. ¿Cuál es el tema difícil? El tema difícil aquí es que Dios le dice al pueblo de Israel: ustedes tienen que destruir ese ejército enemigo, o sea, tienen que destruir esos pueblos. Pero implicaba que destruir a los pueblos era que todo ser vivo iba a morir. Entonces los que atacan a Dios dicen: oh, pero ¿cómo es que un Dios de amor va a exterminar un pueblo tan completo? La cosa, mis queridos amigos, es que cuando nosotros damos una sentencia o damos una declaración, debemos saber qué es lo que estamos diciendo. Tenemos que saber por qué tú estás diciendo eso. Máximo cuando estás hablando de la historia. Tú no puedes hacer una doctrina de solo un versículo en la Biblia o tomar una conclusión sin obviar el contexto de lo que la Biblia está diciendo. Tienes que investigar y averiguar por qué Dios le da la autoridad al pueblo de Israel que entre y destruya a esos pueblos. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver lo que dice aquí. La Biblia nos está diciendo que esta tierra era tierra de gigantes. Aquí está, hijos de Anac. Vienen pueblos cuya raíz lo llama Génesis capítulo 15, versículo 16, los amorreos. Vamos a leer Génesis capítulo 15, versículo número 16. Génesis capítulo número 15 y el versículo número 16. Tenemos que ir al Génesis. ¿Será que Dios está actuando aquí porque Dios no es amor? ¿O por qué Dios está tomando esta decisión? Vamos a leer Génesis 15, 16. Dice así: y en la cuarta generación volverán acá. Dios le está prometiendo a Abraham la promesa de un hijo, del hijo de la promesa. Y después que Dios le habla, le dice: mira, yo te he contado por justicia, voy a hacer este pacto contigo. Y entonces Dios le dice: ten por ciento que tu descendencia va a morar en tierra ajena y va a ser esclava allí, va a ser esclava por 400 años. ¿Qué fue lo que sucedió? Los israelitas fueron esclavos en Egipto por 400 años. Recuerda lo que hablamos esta semana: cuando Dios da una profecía, Dios siempre la cumple. Pero interesante que en el versículo número 16, Dios le dice a Abraham: y en la cuarta generación volverán acá. O sea, que iban a pasar 400 años. Y que iban a regresar a Canaán, la tierra que Dios le está mostrando a Abraham. Porque aún no ha llegado a su colmo, al colmo, la maldad del amorreo hasta aquí.
interesante. Fíjate lo siguiente. ¿Cuánto tiempo Dios le dio gracia a estos pueblos para que estos pueblos dejaran la maldad? ¿Sabes la maldad de esos pueblos? ¿Has estudiado tú la maldad del amorreo? ¿Sabes lo que significa que tú coloques a los niños en altares dedicados a demonios y que los quemes vivos? Por mencionarte solamente una cosa de la maldad de esos pueblos, de esas naciones. Ahora, ¿quién iba a tomar venganza de esos niños ejecutados y quemados vivos en altares a los dioses de fiestas de orgías sexuales? Dime tú si eso no es justicia. ¿Quién estaba tomando la venganza de la sangre de tantos infantes asesinados por 400 años y más? Te estoy dando solamente una sola cosa de lo que hacían. Si eran capaces de hacer esos actos tan diabólicos, ahora imagínate las otras cosas que podían hacer. Y en los tiempos de Abraham, Dios le dice, ¿sabes qué? Cuando tu pueblo va a crecer, el pueblo que yo te voy a dar, de ese hijo de la promesa, van a pasar 400 años, pero después vendrán y van a vivir en esta tierra de Canaán que yo te estoy mostrando. Pero ¿sabes qué va a pasar? Cuando eso sucede, exterminarán a los amorreos y a sus descendientes, porque todavía la maldad no ha colmado mi paciencia. Pero sabes, amigo, Dios es paciente, pero Dios tiene límites contra el pecado. Yo te quiero decir que ya Dios fijó el límite que tiene contra este mundo. Jesús le dijo a sus discípulos, el día ni la hora nadie sabe, sino mi Padre que está en los cielos. Pero eso significa que ya la deidad, el Dios de la creación, sabe exactamente el día y la hora de la venida de Jesús a esta tierra para hacer justicia. Porque ya Dios ha fijado en su tiempo un límite para la maldad. Así como lo hizo con los amorreos. Así como lo hizo con estas naciones. Cuando viene el pueblo de Israel y Dios le dice, entren y tomen posesión de la tierra. ¿Por qué tú crees que Dios los devolvió? Le dijo, ahora ustedes tomaron 40 años, ¿ok? 40 días. Ahora durarán 40 años y ustedes van a morir aquí. Nada más van a entrar a esa tierra de los amorreos, los hijos de ustedes menores de 20 años. Pero ustedes van a morir. ¿Sabes por qué? Porque ya Dios le había dicho a Abraham una profecía. Pasarán 400 años y cuando ustedes regresen acá, yo tomaré venganza de estos pueblos sucios y contaminantes que están enfermando a la tierra y que están haciendo que la tierra reciba maldición. Y para que el ser humano pueda seguir viviendo y existiendo, necesito hacer esta limpieza. Y cuando ustedes vengan de ese imperio que durarán allá esclavos 400 años y regresen a Canaán, yo tomaré venganza a través de mi iglesia para que exterminen esas naciones. Porque todavía la maldad del amorreo no ha colmado mi misericordia. Esto me acuerda de lo que dice Apocalipsis capítulo 14 en el mensaje de los 3 ángeles. Cuando el ser humano llene la copa de la maldad y la misericordia de Dios y la copa de la gracia de Dios se colme, entonces dice el libro de Apocalipsis capítulo número 14, recibirán la ira de Dios vaciada pura en el cáliz de su ira. Dios es un Dios de amor, pero Dios ya ha fijado en su tiempo un límite para la maldad. Y la iglesia de Jesucristo está en esta tierra para predicar y anunciar que toda aquella persona que cree en Jesús y se arrepienta de corazón, Dios lo va a perdonar. Y Dios desea que esa conversión, esta persona nueva en Cristo, se pueda aliar a su familia de Dios, que es la iglesia en esta tierra, para que se coloque del bando del equipo campeón y no del lado del equipo perdedor. La iniquidad de los amorreos nos tiene una lección. Sabes que la fe no se trata solamente de decir que tú amas a Dios. La fe se trata de demostrar con la obediencia que tú realmente confías en un Dios que te lleva en medio de la prueba. Que el Señor te bendiga. Permíteme orar por ti. Padre, gracias por la lección de este día. Gracias porque nos enseñas, Señor, que tú tienes ya un límite para la maldad. Y que nosotros como tu iglesia tenemos la misión, Señor, de cumplir hoy, en medio de una Babilonia, llevar un mensaje de salvación y de preparación para la segunda venida de Cristo.
Prepáranos, Señor, y permite que el Espíritu Santo pueda tocar nuestros corazones para que cada día podamos decidir por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.